Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar de esta tarde acerca de las relaciones positivas, sobre todo enfocándonos en dos grandes herramientas como la comunicación y por supuesto la empatía también. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carolina Correa Mager. Yo soy psicóloga, soy periodista, magíster en docencia en educación superior, diplomado en psicoanálisis relacional y experta en trauma, y estaré esta tarde acompañándolos por este gran recorrido. Espero que sean de verdad muy bienvenidos y quiero que disfruten y se empoderen y se apoderen también, se agarren de este webinar que creo que nos va a servir mucho. Por supuesto, el objetivo claramente es que podamos mejorar las habilidades de comunicación y también en empatía en los hombres, que es tan importante. Por favor, quiero que cualquier duda que vayan teniendo, cualquier interrogante que vaya surgiendo, no tengan dudas, tenemos el chat a su entera disposición, así que por favor, cualquier duda y consulta pueden ir haciéndola, interrúmpanme en cualquier instante, no hay ningún inconveniente. Y bueno, esta tarde hablaremos un poco vamos a explorar acerca de qué técnicas de comunicación efectiva podemos emplear. Vamos a entender y comprender cuál es el impacto de este gran concepto que tiene que ver con la empatía. Y por supuesto también abordaremos ciertos elementos que nos van a permitir tener las estrategias para poder tener la resolución de conflictos, poder manejar los conflictos, gestionar los conflictos en las relaciones personales e interpersonales, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar hablando de algo que es súper importante que tiene que ver con la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de este tejido, ¿cierto? Que va conectando nuestras vidas y nos va a permitir poder relacionarnos con el mundo que efectivamente nos rodea. Sin embargo, este concepto abarca mucho más que las palabras que claramente diariamente y día a día y minuto a minuto intercambiamos con los demás. Va más allá de las conversaciones y se sumerge en las aguas internas de nuestro ser. La comunicación claramente no es simplemente un acto externo, sino también y sobre todo es un diálogo interno. Y este diálogo interno va a influir profundamente en nuestras interacciones y en nuestras relaciones y en nuestros vínculos con los demás. ¿Qué se entiende cuando hablamos de comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal es la esencia fundamental de nuestras vidas, porque va mucho más allá de las palabras que intercambiamos. Es un proceso que involucra compartir información, compartir emociones, compartir pensamientos entre dos o más personas, estableciendo una conexión significativa que afecta la calidad de nuestras relaciones interpersonales. En definitiva, se trata de la base de cómo nos iremos relacionando y vinculando con el mundo circundante, es decir, con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, esta comunicación interpersonal va comprendiendo tanto la comunicación verbal, ¿cierto? Como la comunicación no verbal también. Es decir, en palabras simples, no solo va a involucrar lo que decimos, sino también cómo lo decimos, nuestros gestos, nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz y nuestro lenguaje corporal. Y estos elementos combinados van a influir en cómo estamos percibiendo también a los demás y, por supuesto, cómo somos percibidos por ellos. Es como un baile, es como un baile constante de interacciones que moldea nuestras relaciones con amigos, con familiares, con colegas y con todos aquellos que se van cruzando.
en nuestro camino. Ahora bien, nuestras habilidades de comunicación interna que se basan en la comprensión de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones y motivaciones, también van a tener cabida y van a desempeñar un papel trascendental y crucial en nuestras relaciones interpersonales. Claramente, la manera en que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos y cómo interpretamos también nuestras experiencias y cómo manejamos nuestras emociones internas va a impactar directamente en cómo nos comunicamos con los demás. Ojo aquí, si nuestra comunicación interna es más bien con un tinte negativo, es probable que esto se refleje en nuestras interacciones externas, lo que lamentablemente va a generar conflictos, malos entendidos y barreras, grandes barreras que se van a interponer en nuestra comunicación. Ahora, ¿de qué forma se va gatillando esta influencia en la comunicación intrapersonal? Es decir, conmigo misma, en la interpersonal con otros. Y nuestra comunicación interna, es decir, aquellas conversaciones que mantenemos con nosotros mismos, o que al menos debiéramos hacerlo, va a jugar un papel determinante en cómo nos relacionamos con los demás. Ahora bien, es importante entender y comprender que los diálogos internos, que a menudo son automáticos y subconscientes, la mayor parte de ellos lo son, pueden influir de una forma importante en nuestra autoimagen, en nuestra autoestima y claramente en las actitudes que mantengamos con otros. Si nutrimos nuestros pensamientos positivos sobre nosotros mismos, les garantizo que será mucho más probable que nuestras interacciones con los demás sea igualmente positivo. Como es adentro, es afuera. Ahora, la autoestima también desempeña un papel clave en nuestras relaciones interpersonales. Si tenemos, por ejemplo, una baja autoestima, es probable que busquemos la aprobación constante de los demás. Ojo, ojo con esto. Y claramente lo que puede conducir a relaciones que sean de codependencia o ceder constantemente ante las necesidades o los deseos de otro en detrimento de las nuestras. Es decir, nos convertimos, nos transformamos en sujetos de deseo de otros y no de nuestros propios deseos. Y por el contrario, una autoestima que consideramos saludable nos va a permitir ser sujetos que seamos capaces de establecer límites, de expresar nuestras necesidades de manera asertiva. Y por supuesto, contribuir de manera más equitativa, ¿cierto?, en las relaciones que mantenemos. La comunicación con uno mismo es la base fundamental para poder establecer relaciones significativas con los demás. Cuando por fin llegamos al lugar donde logramos entendernos, donde logramos aceptarnos y valorarnos internamente con nuestras debilidades, con nuestros defectos, crearemos un terreno fértil para poder cultivar conexiones que sean más auténticas, conexiones que sean más enriquecedoras en nuestra cotidianidad con otros, en nuestras interacciones. Por lo tanto, es vital y es trascendental. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder generar esta comunicación?
practicar día a día, ejercer una escucha activa. Ejercer también una comunicación asertiva, es decir, expresando mis necesidades, expresando mis deseos, pero también cuidando ciertos elementos que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con el contexto, con el momento, con mi tono, con mi forma. Establecer también y ejercitarnos en una comunicación no verbal positiva, una comunicación no verbal a través de posturas, de gestos, que me abran hacia el otro, que comuniquen una apertura de pensamiento, de creencia y de no juicio. Y por supuesto, comunicarnos siempre desde la validación y desde el reconocimiento, no solamente hacia mis pensamientos o mis creencias o mis emociones, sino también contemplando y validando y reconociendo a ese otro que tengo al frente, que quizás no comparta mi visión, no comparta mi postura, no comparta mi pensamiento, pero no por eso los voy a invalidar o no los voy a reconocer. Y hago hincapié en este punto porque generalmente los seres humanos tenemos esa gran característica que tendemos hacia la invalidación del otro cuando el otro no piensa como yo pienso. Porque tengo esa percepción de que mi postura es la válida, mi pensamiento y mi emoción es el válido, y el del otro está equivocado. Y como os hemos visto a través de este webinar, hay otro concepto que es clave, que tiene que ver con la empatía. Creo que es tan trascendental que muchas veces comunicación y empatía están completamente conectados. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué entendemos por empatía? Tal como lo define la RAE, la empatía es un sentimiento de identificación con alguien. O bien, la capacidad de identificarse con alguien y compartir también sus sentimientos. Y claramente, además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional, que está relacionada con variables como la comprensión, como el apoyo y como la escucha activa. En definitiva, estamos hablando de la capacidad para poder entender los sentimientos y las emociones de una persona, incluso en sus peores momentos. Es entenderlo desde su mirada, entenderlo desde su vitrina, desde su historia, desde su crianza, desde sus traumas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características que tienen, que poseen las personas que han podido desarrollar esta gran cualidad? Podemos mencionar una gran sensibilidad y sentir lo que otros sienten. Es decir, claramente las personas empáticas son sensibles y son capaces de comprender y de entender lo que un otro está sintiendo en un momento determinado. Por otro lado, también les gusta escuchar, pero no cualquier escucha. Escuchan de manera activa. Es decir, no se limitan a oír lo que el otro me está diciendo. Se concentran en lo que la otra persona les está diciendo. Se concentran. Es decir, en ese minuto, en ese instante, no hay otra distracción, no existe otro foco. Solo el foco está puesto en lo que la otra persona me está diciendo. Pero no solamente se quedan ahí, sino que también analizan el por qué
de que la persona se siente como se siente y lo legitiman, lo validan y dan respuesta acorde a ello. Y otra de las características es que no son extremistas, no creen que todo sea blanco o negro, saben que hay una bonita gama de grises en medio. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, cuando les surge un conflicto, no se posicionan fácilmente, no buscan la salida rápida, la respuesta rápida. Intentan analizar, intentan reflexionar, intentan buscar respuestas que no sean extremas. Y claramente también son personas muy respetuosas y tolerantes. ¡Wow! ¡Qué importante! Las personas empáticas pueden respetar las decisiones de los demás, aunque ellos no hubiesen tomado esas mismas decisiones. Qué importante es esto. Respetar las decisiones de otros. A simple vista puede parecer muy fácil, muy obvio, muy evidente. Ustedes no saben la cantidad de casos que yo escucho diariamente que me dicen, no, cuando yo decidí casarme con tal, mi mamá no quería que yo me casara, entonces cuando yo me casé dejó de hablarme por 11 años. No, lo que pasa es que yo decidí irme a estudiar acá y mi mamá no quería y dejó de hablarme. O sea, ¿qué cuesta tanto respetar la decisión de un otro? Pero la empatía y las personas empáticas logran hacerlo, logran entender que uno no debe enjuiciar, ni menos, ¿cierto? Tomar decisiones drásticas en base a la decisión de un otro que uno debe respetar, porque tiene que ver con otro sujeto, no tiene que ver conmigo, y el otro no está ahí en esta vida para cumplir mis expectativas, sino para cumplir sus propias expectativas. Las personas empáticas también hablan con cuidado, miden siempre sus palabras, porque saben perfectamente que según como yo digo las cosas, puedo estar haciendo daño a un otro. Entonces intentan ser extremadamente cuidadosos y expresarse con tacto, generando así el menor impacto negativo, ¿cierto?, en un otro, sobre todo cuando nos enfrentamos a conversaciones tal vez complejas. Y entienden también que cada persona es diferente. Comprenden que cada individuo, cada ser humano acá en la tierra tiene una necesidad diferente, tiene un deseo diferente, tiene gustos, tiene actitudes, tiene una personalidad, tiene un temperamento diferente. Y claramente también tienen aquella flexibilidad que me va a otorgar o que me va a permitir, ¿cierto?, poder actuar diferente dependiendo de la circunstancia, el momento, el lugar. Y si no tengo desarrollada la empatía, ¿cómo lo puedo hacer? Uno de los pasos fundamentales tiene que ver con empezar a desarrollar una escucha activa, como dije recientemente, concentrándome en el otro, estableciendo el otro como mi foco, tratando de captar qué pasa, de dónde emergen esas emociones, de dónde emergen esos pensamientos, con un lenguaje no verbal que claramente también promueva, hacerle sentir al otro que yo estoy aquí y que en este minuto el otro es lo más importante. Y también, por supuesto, una de las formas de fomentar la empatía tiene que ver con empezar el desafío de vivir una existencia libre de prejuicios. ¡Wow! Complejo, pero cuando se logra es hermoso.
Estamos tan acostumbrados en ocasiones